Tenemos una imagen que pensábamos con Dami, que un poquito le compartía la idea y él me decía, mirá, sirve la imagen esta. Y estuvo muy acertado. La imagen del faro. Mirá qué impactante que es esto. Ahí tenemos dos estilos de afrontar la vida, básicamente representados. Por un lado tenemos el estilo de la ola que choca contra el faro, una ola que en un momento pega re fuerte, en otro momento baja, en un momento se levanta hasta lo más alto y después en otro momento baja. Y por otro lado tenemos el faro. El faro hace sol, está en su lugar cumpliendo su función, iluminando la costa para que los barcos no choquen. Está tormentoso y sigue en el mismo lugar resistiendo a la tormenta, la temperatura fría o cualquier ola incluso que choque contra él. Y esto obviamente está en relación con el título de la palabra, que es carácter. Vamos a hablar del carácter. Qué palabra compleja y qué palabra que muchas veces la usamos todos de forma diferente según la estemos necesitando. Pero básicamente hay dos tipos de carácter. Y muchas veces nosotros estamos en estas dos. Hay veces que podemos ser como un faro, mantenernos firmes, estables, resistir los embates de la vida. Y por otras veces no. Hay veces que las situaciones nos superan, nos abruman y reaccionamos, respondemos de una forma que después quizás nos trae algunas consecuencias. Es por eso que hoy quiero que analicemos brevemente no, te estoy chamullando. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para que examinemos y tratemos de ver cómo Dios trató con un siervo de Dios, con Moisés. Cómo Dios agarró el carácter que tenía por nacimiento, por defecto Moisés, y con la circunstancia que Dios mismo le puso a él, lo fue transformando y le fue renovando su carácter. Porque la idea de Dios para con tu vida es que vos tengas el carácter lo más parecido posible al carácter de Jesús. El carácter de Jesús, a Jesús cuando lo insultaban, él no respondía la mayoría de las veces como responderíamos vos y yo. A Jesús cuando tenía un problema o le venían con algo, en la mayoría de las situaciones no respondía de la misma manera que responderíamos vos y yo en las mismas situaciones, sino que Jesús respondía de una forma más elevada, de una forma mejor, se mantenía en sus cabales, se mantenía firme. Y es por eso que en un momento Jesús que era el hombre con el carácter perfecto, en un momento le dice a sus discípulos, y esa palabra aplica para nosotros también, que dice que ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos y yo logramos alcanzar y crecer en el carácter que Dios quiere forjar en nosotros, podemos iluminar al resto. Y podemos ser como ese faro que advierte del peligro a los barcos que andan cerca cuando no se ve la orilla. Bien. Vamos a reflexionar de la vida de Moisés. ¿Podríamos agarrar a Jesús para hablar de carácter? Claro que sí, pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús ya es el modelo perfecto, desde el principio hasta el final el modelo perfecto. Hoy vamos a agarrar a uno que era igual de humano que Jesús, pero que como vos y yo le pifiaba seguido. Vamos a hablar de la vida de Moisés y de las consecuencias que les trajo su carácter por dejarse llevar por el carácter que él traía de nacimiento, hasta el momento en el que Dios pudo tratar con su carácter y las cosas que pudo conseguir por dejarse transformar en su carácter. Bien, si repasamos lo que se dice antes de Números en los libros posteriores, que viene ya contándonos toda la historia de Moisés, sucede lo siguiente. Moisés, desde que nació, porque lo crió su mamá verdadera, aunque nadie sabía que era la madre o casi nadie, lo crió con la misión con la esperanza de que el pueblo de Israel sea liberado. Entonces él de alguna forma, desde chico ya fue criado en las enseñanzas de Dios, conoció a Dios, sabía de Dios, aprendió mínimamente a acercarse a Dios y a relacionarse con Dios. Y no solamente eso, de una u otra manera, aunque no lo tenía del todo claro, entendía mucho de lo específico que era de Dios para Moisés, que implicaba que su vida de alguna forma Dios iba a hacer algo por medio de él que contribuya a que el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, sea liberado de Egipto. Es por eso que su mamá le puso a Moisés, que significa el salvado de las aguas, o el que ayuda a traer salvación, o liberación, mejor dicho. Eso es el nombre de Moisés, y es por eso que la mamá le puso ese nombre, porque ya albergaba esa esperanza. Incluso si leemos el Nuevo Testamento, que interpreta un poco más lo que ya se nos contó en el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice de Moisés? Que Moisés prefería estar con el pueblo de Dios y sufrir con el pueblo de Dios
a que estar con todos los beneficios que él podía hacerlo porque se crió con el príncipe, con todos esos beneficios del imperio de Egipto en ese momento, en la ciudad más importante de Egipto. Venís hasta acá conmigo, o sea que de él u otra manera es como que ya tenía ventaja en comparación a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros leemos la Biblia y sabemos que todo lo de la Biblia es para nosotros, pero en parte eso es lo general, o sea, todo lo que está en la Biblia es para todos. Pero hay algo específico que Dios tiene para vos que no lo tiene para tu amigo, para tu vecino, lo tiene para vos. Bueno, Moisés ya nació en parte con esa ventaja, que en parte sabía que algo de lo específico que Dios tenía para su vida. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces esa era la perspectiva de Moisés. Alguien que conocía a Dios, alguien creyente como vos y como yo, que buscaba a Dios regularmente, que tenía su esperanza en fe en Dios. Yo no me atrevo a decir hasta acá, aunque después fue creciendo muchísimo más, que Moisés no era alguien espiritual, que no conocía a Dios, que no estaba cerca de Dios. Es por eso que algunas de las decisiones que vamos a mencionar ahora, específicamente dos, tenían que ver con el conocimiento que él tenía de Dios, y es por eso que las tomó, pero se equivocó. ¿Por qué? Porque él trataba de manejar las cosas y hacer las cosas al principio a su manera, es decir, con su propio carácter. Veamos, pasan unos años, Moisés, ya un tipo grande, maduro, ve a un egipcio que estaba tratando mal a uno de su pueblo, lo estaba azotando. ¿Y qué hace Moisés? Reacciona ante esa circunstancia y dice, no, esto no es lo que Dios quiere. Pero reaccionó él visceralmente, desde su emoción, sintió seguramente ira, aunque específicamente no nos explica, sintió rencor, le dio bronca, y ¿qué hizo? Agarró un garrote y lo mató al egipcio casi de sorpresa. Claro, agarró y lo enterró. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés en esa situación? Estaba tratando de hacer algo que entendía de Dios, liberar al pueblo, pero lo hizo a su manera, reaccionando de la forma que él solía reaccionar a las situaciones, trató de resolver esa situación. Entonces, sin pensar, reaccionó mal y mató al egipcio. Al otro día, vio a dos de su pueblo peleándose y le dice, che, dejen de pelearse, si somos todos del mismo pueblo. ¿Y qué le dicen estos? ¿Qué, vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio ayer? Claro, este ya se había hecho la fama. Entonces, nos dice el libro de Éxodo capítulo 2 que tuvo temor y huyó de Egipto. En parte también porque se enteró el faraón y lo iba a juzgar. Bien, ¿qué significa esto de Moisés? ¿Qué nos dice esto de Moisés? ¿Qué parecido tiene con vos y conmigo? Que muchas veces ante situaciones que tenemos reaccionamos de nuestra manera, reaccionamos como nos sale. Nos viene la emoción de ira, nos viene la emoción de enojo, nos viene la emoción de irritarnos, nos viene la emoción de que esto no está haciendo como yo quiero y reaccionamos intempestivamente como la ola. Reaccionamos casi sin reflexionar. En el futuro lejano reaccionamos queriendo ajustar todo de forma rápida. ¿Y qué nos pasa cuando muchas veces reaccionamos así por nuestro carácter natural que nos sale? Nos pasa lo mismo que le pasó a Moisés, que él tuvo consecuencias. En la primera, las consecuencias de tener un carácter que todavía no había sido transformado por Dios fue que él se hizo la fama de violento, porque mató al tipo porque reaccionó con su carácter con el que solía reaccionar ante las situaciones. ¿Me seguís? Esa fue la primera consecuencia. En un día nomás ya se hizo, seguro fue de boca en boca. Moisés es un violento que si le caes mal o hace algo que no le gusta, te mete un garrote. Y después, por otro lado, al otro día, ¿cómo reaccionó con su carácter? Cuando se enteraron que de lo que había hecho él, tuvo temor. Y reaccionó o tomó la primera decisión que el temor le impulsaba a hacer, que era huir, y se fue un montón de años a vivir al desierto, re lejos de Egipto, donde vivió muchos años. Qué impactante es esto. Es decir, que alguien que conocía a Dios, que medianamente era espiritual, que medianamente entendía el plan de Dios para su vida, no pudo hacer lo que Dios lo llamó a hacer y no pudo liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había tratado con su carácter todavía. Qué impactante es esto. Es decir, que aunque buscaba de Dios, aunque era un fiel creyente, habían áreas de su vida que él reaccionaba a su manera, que él reaccionaba como lo sentía, que él reaccionaba y decidía hacerlo y decidía resolver conflictos
según se sentía en el momento y respondía en el acto. Porque Moisés, como dijimos, hasta aquí no tenía un carácter que había sido tratado por Dios. Y mirá si no se parece a vos y a Moisés, a vos y a mí Moisés, que tantas veces en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, cuando hay algo que nos toca en nuestra debilidad, reaccionamos mal. ¿O no? ¿O no te pasa que a veces te dicen algo en tu familia, tu señora, tus hijos, o tu papá, si sos hijo, y vos sos el chico ahí o el adolescente, y te dice algo y te enojás y le decís, y andate a China? ¿O no? ¿O no? ¿O no reaccionamos muchas veces así? Seguramente sí. O cuántas veces, viste, nos enojamos con algo y le decimos a alguien, bueno, a ver, quítate, dejá, lo hago yo. El papá que le pide algo al hijo y el hijo ve que lo está haciendo mal y claro, y en vez de darle un poquito de tiempo, ver cómo le ayuda, ve que el pasto está quedando re mal, cómo lo va cortando el hijo, le dice, salí acá, vos sos un inútil. Y claro, y después lo corta el papá y queda bien, pero el hijo queda ofendido. Es decir, cuando nos dejamos guiar por nuestro propio carácter natural, en la mayoría de los casos, logramos algo que después nos tenemos que arrepentir. ¿O no? Porque le respondemos más al otro y después queda enojado y claro, le tenemos que extender la mano, disculpame, me pasé. Bueno, Moisés era ese. Y seguramente vos y yo en muchas áreas somos Moisés. Tenemos ese carácter que todavía no fue tratado por Dios. Y mirá qué loco que es esto. Y en esto quiero ir aparte. No necesariamente que vos y yo tengamos un carácter no tratado quiere decir que no seas espiritual. ¿Venís hasta acá conmigo? Yo puedo buscar muchísimo de Dios y puedo conocer de la presencia de Dios y puedo ser una persona de oración y que sirve a Dios y que más o menos trata de vivir en santidad en lo más que puede y de obedecer a Dios en todo lo que puede y Dios me usa y siento que cada vez que oro la presencia de Dios y eso es ser espiritual porque estás en donde Dios está, pero no necesariamente eso te garantiza que tu carácter haya sido tratado por Dios, como Moisés. Y es aquí en donde estamos llegando al punto principal, que muchas veces, aún buscando de Dios, aún amando de Dios, aunque Dios nos mira y dice, bueno, más o menos venís tratando de peleándola y eso a mí me gusta, aún así, eso no quiere decir que el carácter fue tratado por Dios, como Moisés, que muchos años, 40, ya conocía de Dios, buscaba de Dios, se juntaba con el pueblo de Dios, conocía lo que Dios quería para su pueblo, pero aún así su carácter le seguía provocando errores porque aún no lo había tratado. ¿Por qué? Porque para que Dios trate nuestro carácter requiere un esfuerzo considerable tuyo y mío. Para que Dios trate nuestro carácter requiere ponerse a examinar profundamente las deficiencias que yo tengo y aceptarlas, los errores que yo tengo, a ver en qué más me puedo estar equivocando, a ver si reaccioné bien en esta situación, a ver si me equivoqué en lo que dije, como le dije a esta persona. Requiere un esfuerzo de examinarse a uno mismo para tratar de entender en qué uno se está equivocando. ¿Cuál es la fácil? La fácil, la que todos hacemos, es que decimos, bueno, más o menos oré, más o menos obedezco a Dios, ya está, ya soy buena persona, me quedo en este nivel. Y capaz que sos re espiritual porque recibís unción, recibís palabra, todo, pero por no profundizar más, por no examinarte a vos mismo, por no cuestionarse a uno mismo, uno persiste con el carácter como el de Moisés, con el carácter con el que vinimos de nacimiento, con el carácter que te hace ser a vos quien sos. Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra carácter, nos dice lo siguiente. Nos dice, es la forma habitual en la que cada persona reacciona ante las situaciones. No, mirá qué impactante. La forma habitual en la que las personas reaccionan ante las situaciones. O sea que mientras no pase nada, el carácter no sale. ¿Me seguís? Cuando vos estás en la rutina normal de todos los días, haciendo lo que haces todos los días, ahí no sale tu carácter. ¿Cuándo se ve y se evidencia nuestro carácter real? Cuando pasa una situación que rompe nuestra normalidad. Cuando viene alguien y te dice tal cosa, vos sos un inútil, o vos sos un tonto, o tenés un problema que te dicen, mirá,
No sé, viene el vecino con algo, no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Pero cuando pasa algo que rompe la cotidianidad, en la que se muestra cómo vos reaccionás ante la situación, ese es tu carácter. Entonces viene tu señora y te dice, te tenés que lavar los platos vos porque yo lo lavé ayer. Y vos estás recansado, ahí se ve tu carácter. ¿Me seguís? O viene tu hijo y te dice, papá, 12 de la noche, me olvidé la cartulina para mañana. Ahí se ve tu carácter. ¿Cómo reaccionás ante esa situación? Bien. Entonces, como dijimos acá, Moisés tenía un carácter muy parecido al que solemos tener muchas veces vos y yo, que reaccionamos humanamente ante las situaciones. Pero aunque uno sea espiritual, reaccionar humanamente ante las situaciones siempre nos trae consecuencias. Bien, pasaron unos cuantos años. Moisés huyó al desierto. En el desierto conoció a Dios de una forma nueva. En el desierto, que es esa situación en la que Dios nos fuerza a ir, aunque nosotros no hubiésemos querido ir, esa situación imprevista en la que Dios nos pone, que nunca habíamos pensado pasar tiempo en el desierto, Dios nos llama a nuestro propio desierto. Bien, y en ese desierto es muchas veces en donde Dios se nos aparece, como se le apareció a Moisés, en donde se nos da a conocer de una forma nueva. Y Moisés, la primera vez que Dios se le aparece de forma visible, Dios le dijo, Moisés, sacate las sandalias que tenés, porque el lugar en donde estás pisando es santo. ¿Qué significaba esto? Moisés, muy lindo tu alabanza, muy lindo tu cristianismo, o sea, no digo que esté mal, le decía a Dios, pero hay cosas que tenés que cambiar. Por eso quítate las sandalias para venir a mi presencia. Qué impactante. Y pasaron unos cuantos años en los que Moisés reiteradamente se encontró con Dios y fue tratado en su carácter por el desierto. Como a vos y a mí. ¿Viste ese carácter que nos sale cuando nos dicen lo de la cartulina a las 12 de la noche o nos dan una tarea tu jefe, ¿viste? Ya te tenés que ir al trabajo, faltan 10 minutos y cae un cliente si atendés un lugar? O tu jefe te pide algo, bueno, ese carácter Dios lo quiere tratar, de la misma manera como Dios lo trató con Moisés. Y después de muchos años que pasó Dios con Moisés dejándose tratar en su carácter, llegamos al capítulo 12 de Números, y vamos a leer ahí algunos versículos. Bien, dice así, yo voy a leer en Reina Valera, dice así, María y Aarón hablaron contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado una mujer cusita, o sea que no era israelita. Decime si no es común una cuñada que hable de la otra cuñada mal, que le saca el cuero. Bueno, acá estaba pasando lo mismo, porque María y Aarón eran hermanas de Moisés. Bueno, viste ahí entre cuñadas. Bien. Y en esas situaciones iba a surgir el carácter de Moisés, como le dijimos. Capaz mataba a alguno con el carácter de Moisés. Bien, pues estaban hablando mal de su mujer. Y dijeron María y Aarón, hermanos de Moisés, ¿qué? ¿Solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María, salgan los tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta, Jehová se le aparecerá en visiones y hablará con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. Impactante. Mirá lo que sucedió acá. Y mirá si no es una situación muy parecida a la que solemos enfrentar nosotros cuando nuestro carácter brota a luz. Estaban sus hermanos hablando mal de su mujer. Y por cómo hablaban mal de su mujer, lo desmerecían a él. Porque diciendo, mirá, su mujer no es israelita, él se casó con una extranjera, entonces ¿qué? Moisés no es el único profeta que tiene autoridad sobre todo. Nosotros tenemos igual de autoridad que Moisés, decían Aarón y María, que también eran profetas, pero acá hablaron mal.
Decime si no son situaciones muy parecidas a las que enfrentamos vos y yo. Cuando tenemos un familiar que habla mal de vos, que dice algo que sabes que no es así. Surge tu carácter cuando te enterás de alguien que estuvo diciendo algo de vos, que sabes que no es así, que es mentira, que lo dice solamente para desprestigiarte. ¿Cuál es la tendencia o qué es lo que nos surge hacer a vos y a mí? Ir y hablar con la persona, o ir y pelearnos con la persona, ¿o no? ¿Viste? Pero mirá al nivel al que llegó Moisés luego de muchos años dejándose tratar por Dios. Dice que era el hombre más manso, era un hombre muy manso, el más manso sobre toda la tierra. Es decir, que a Moisés vos lo pinchabas y no reaccionaba casi. Vos le decías algo y no respondía con enojo. Gracias. Vos lo criticabas y en vez de defenderse se tomaba su tiempo. Porque Dios había forjado el carácter de Cristo en Moisés. Qué impactante es esto. Y de la misma manera Dios quiere forjar ese carácter, el carácter de Cristo en vos y en mí. Que podamos responder ante las situaciones imprevistas, a las situaciones que nos tocan en nuestras debilidades, como Moisés. Yo no sé por qué justo, porque seguramente hubo muchos más episodios en los que Moisés tuvo una situación parecida a esta. Pero es algo característico o algo notorio de este pasaje que justo la Biblia o el Señor nos menciona que Moisés aprendió a ser manso. ¿Cuándo? Cuando hablaban mal de él. Yo creo, esto a punto personal, que esa era una de las debilidades de Moisés, en donde más surgía y brotaba su carácter antiguamente, que cuando hablaban mal de él, él iba y quería arreglarle enseguida, ponerse a cuenta con la persona que habló mal o con el que recibió el chisme. Y sin embargo es en esta situación en la que nos dice que Moisés aprendió a ser manso, a no reaccionar. Qué impactante es esto. Ahora, ¿qué pasó con el posteriormente? Dios lo llama a los tres y le dice, bueno muchachos, ustedes están hablando mal de Moisés, a vos María, porque fuiste la principal, por una semana te va a agarrar lepra. Y claro, y la tuvieron que dejar fuera del campamento según las leyes que tenían ahí, hasta que se le cure la lepra, que en 7 días en la mayoría de los casos remitía a esa infección. Bien, y la tuvieron que esperar y cuando se curó después de los 7 días, ahí surgieron. Pero esto es impactante. Entonces, hay 3 áreas principales, y voy a tratar de ir rápido. Hay 3 áreas principales en las que nos ayudan a saber si nuestro carácter está siendo como el de Jesús o no. Si está siendo como el faro que permanece inmutable o está siendo como la ola que va y le choca enseguida con la persona que hace que nuestro carácter salte a luz. Bien, hay 3 áreas. La primera área en la que nuestro carácter se evidencia es en el dominio propio. Qué impactante es esto, el dominio propio. Nos enseña la palabra en un montón de versículos que lo que Dios quiere de vos y de mí es que aprendamos a tener dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad para controlarse. ¿Cuántas veces nos cuesta controlarnos a nosotros mismos cuando tenemos una emoción que viene de forma abrupta y violenta en nosotros porque el otro hizo algo que no nos gusta que haga o el otro dijo algo que no nos gusta que diga? Entonces ahí, claro, nos sale, enseguida reaccionamos. O sea, vemos lo que nos afecta, que está hablando mal de mí, y enseguida no pasaron 2 segundos y la tendencia nuestra es ir a hablar y decir, ¿qué estás hablando vos mal de mí? ¿Qué te pasa a vos? ¿O no somos así? ¿O por qué decís eso? Bueno, acá mirá lo que pasó con Moisés. ¿Qué hizo Moisés en esta situación? ¿Qué hizo Moisés cuando estaban sus hermanos hablando mal de él y de su mujer? No hizo nada. El tipo se dominó. ¿Viste? Antes iba y le ponía un garrote o iba y escapaba de ellos. Se alejaba de ellos para no escuchar la crítica. Ahora, ¿qué hizo? No hizo nada. ¿Por qué? Porque su carácter había sido tratado por Dios. Ya no reaccionaba como antes o no trataba de ajustar esa situación que le molestaba con sus propias fuerzas, sino que no hizo nada. Él esperó, se dominó a sí mismo. Dios lo que quiere es que cuando
hay una situación en la que te provoca, hace que nuestro carácter quiera saltar, que podamos retener la reacción que nos viene. Eso es el plan de Dios, que tengamos capacidad de dominio propio. No solamente con las situaciones que nos provocan ira o enojo, como lo que tuvo Moisés acá, sino también Dios quiere forjar en vos y Dios te ayuda y está dispuesto a fortalecerte para que lo puedas hacer, a que vos y yo podamos tener dominio propio para resistir a las tentaciones a hacer lo malo. ¿Cuántas veces tenemos tentaciones a hacer lo malo o no? ¿O soy yo solo que tengo tentaciones por la vida? Bueno, el plan de Dios es que uno pueda resistir a esa tentación a hacer lo malo. Entonces cuando a uno se le cruza, vas manejando y el otro te grita cosas a vos, el que va adelante, porque él hizo una mala maniobra, en vez de vos responderle con la misma palabra que él te respondió, no, resisto la tentación, resisto ese impulso a hacer lo malo. E incluso cuando tenemos tentaciones que son como las adicciones o un hábito que tuvimos antiguamente que lo hacíamos muy seguido. Uno cuando llega al Señor, que tuvo una vida desenfrenada o tuvo algún hábito que consumía alguna sustancia que constantemente le provocaba el deseo de hacer ese hábito o consumir esa sustancia, uno después cuando conoce al Señor vuelve a tener esa misma tentación. Pero Dios dice, y es el plan de Dios, que uno aprenda a tener dominio propio. Aun por más que yo tenga ganas de hacer lo malo, no lo hago. Por más que yo tenga ganas de reaccionar y ponerme a cuentas con mi vecino que está hablando mal, aún no lo hago. Primero me domino y después de pensar bien, bueno, ahí hablaré o no. Pero primero ejerzo dominio sobre mí mismo. Ahí se ve el carácter de Cristo, cuando vos y yo podemos dominar nuestra emoción, dominar el primer impulso que se nos viene para reaccionar. Ahí se ve el carácter de Cristo. Y es por eso que en 2 de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos dio espíritu de temor o de cobardía, dice otra versión, o de timidez, dice NBI, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Dios está con vos para que te puedas dominar a vos mismo. Y cuando vos te dominás a vos mismo, empezás a tener el carácter de Cristo. Impactante. Vamos a la segunda área en la que el carácter de Cristo se ve, el amor al prójimo. Mirá qué impactante que fue, como en este caso, Moisés no retiró su amor sobre María. Moisés mantuvo su amor con su hermana. Es decir, muchas veces cuando alguien nos ofende o hace alguien que nos provoca daño, nosotros capaz que en el momento tenemos dominio propio, pero después decimos, ya no me junto más con este familiar. No, con este ya no quiero hablar más, me alejo de esta persona. Aclaración, hay veces que eso sí está bien hacerlo, para cuidarse uno mismo, pero hay otras veces que no, que cuando uno se aleja porque dejó de tener amor por el otro, no está teniendo el carácter de Cristo. El plan de Dios es que lo que Dios quiere para vos y para mí es que aun cuando el otro nos hace un daño, hizo algo malo en contra de nosotros podamos permanecer amándolo de la misma manera que lo amábamos antes a la persona. Nos dice el pasaje que acabamos de leer, si seguís leyendo todo el versículo, dice que Moisés oraba por María para que Dios la sane de la lepra que Dios le puso ahí como lección. Y Dios que le dice, no la voy a curar, que espere los 7 días, dice Dios. Porque Dios se enojó, porque se la mandaron fulero María y Aarón. Bien, entonces, pero mirá lo que hizo Moisés, que ya era el hombre más manso sobre la tierra, el hombre con el carácter más tratado sobre la tierra, como dijimos. Que en vez de decir, bueno, que se arregle ella, no, su primera tendencia fue, Señor, sanala, sacarle esa enfermedad. Y después que Dios le dijo, no, que espere los 7 días, no le dijo al pueblo de Dios, sigamos caminando. No, detuvo todo el campamento y los 7 días la esperaron hasta que se pudo reincorporar. ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter de Dios en vos y en mí se ve, el carácter de Cristo en vos y en mí se evidencia cuando alguien nos hizo un daño, nos hizo una afrenta, nos hizo eso que sabemos que nos pone mal, aún así sostengo mi amor sobre la persona.
No, sigo orando por esa persona, la sigo amando, le sigo hablando de la misma manera que le seguía hablando antes. Qué impactante es esto. Es por eso que hay un versículo que está en Mateo 5, 44. Voy a necesitar que lo pongan, por favor, porque no me lo acuerdo. Mateo 5, 44, ahí viene. Que es un versículo porque nos habla de esto, de que el carácter de Dios en nosotros se ve cuando podemos sostener nuestro amor sobre el otro. Dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Viene en Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice, agrega algo más. Dice algo de, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen. Mirá qué tremendo. Hacer el bien a los que la aborrecen. Aún al que me criticó, aún al que me sacó el cuero, aún al que me afanó, aún al que no me devuelve las cosas que le presté, yo le hago el bien igual. ¿Me seguís? Igual no le vuelvas a prestar, pero hacerle el bien de otra forma. ¿Me seguís? O sea, uno sigue amando a la persona igual. Y cuando en la medida en la que uno se esfuerza y le pide a Dios que lo ayude a seguir amando al que le provocó lo malo, estás empezando a tener el carácter de Cristo. Estás dejando de ser la ola que se levanta y que se baja y estás siendo el faro. Bien, y vamos a la tercera y última en la que se ve el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros se ve en la paciencia y en la perseverancia. Mirá qué impactante, en la paciencia y en la perseverancia que tenemos se ve el carácter de Cristo. Porque Moisés, como vimos acá, no fue él a resolver el problema que le provocaron sus dos hermanos, sino que él esperó a que Dios intervenga. Y cuando Dios intervino, le acomodó los patitos a Aarón y a María de la forma que lo hizo. Pero queda evidente en este pasaje que Moisés no hizo nada. Y eso es impactante. Es decir, él tuvo paciencia para que María y Aarón, que andaban de chismoso, Dios trate con ellos. Él no trató de ir a la fuerza y decirle de una, no tenés que ser chismoso, no me tenés que sacar al cuero. Sino que oró por ellos, los siguió amando como lo venía haciendo siempre, hasta que Dios los corrigió a ellos. ¿Cuántas veces no tenemos paciencia con el que tenemos al lado? Y queremos que cambie lo que nos molesta al toque. ¿Viste? Pero Dios dice, yo no lo voy a cambiar al toque, yo lo voy a cambiar cuando lo tenga que cambiar. Tu trabajo es tener paciencia, esperar en mí. Ahí se ve el carácter de Cristo, cuando no queremos ajustar al otro enseguida a nuestra manera, sino cuando esperamos y le damos tiempo, por más que nos siga sacando el cuero durante ese tiempo, para que Dios trate con esa persona. Impactante. ¿Y por qué es que hablamos del carácter? Porque Moisés, cuando trató de hacer todo lo que Dios tenía para su vida, con el carácter sin tratar, no lo pudo hacer. Porque su carácter sin tratar le trajo consecuencias. Su carácter sin tratar hizo que todos los otros los vean como un violento. ¿Me seguís? Porque por eso cuando era joven, digo yo, que por eso le dijeron que también me vas a pegar a mí como le hicieron al egipcio. O sea, toda esa fama de violento se la hizo él solo por reaccionar con su carácter. Y además, tuvo que huir por temor, porque reaccionó con temor cuando supo que era conocido lo que él había hecho supuestamente en secreto. Trató de alcanzar todo lo que Dios tenía por su vida con su carácter sin tratar y no pudo. Porque esas decisiones que él tomó en su carácter enojado, reaccionario, como la ola, le trajeron consecuencias en la vida real. Pero sin embargo, después de mucho tiempo, conociendo a Dios, entregándole sus defectos a Dios, exponiéndose delante de Dios y decir, mirá, Señor, yo soy así, al menos que vos me trates, no puedo cambiar. Después de todo ese tiempo, cuando logró ser un poco más como Jesús, ahí sí pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto, en donde estaban esclavos. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy para vos y para mí? Que podamos tratar nuestro carácter. Solamente cuando nuestro carácter es tratado podemos ser como el faro. Solamente cuando permitimos que Dios trate con esas reacciones que tenemos, podemos ser ese faro que ilumina al resto. Papá, mamá, tu vecino cuando vos le predicás, capaz que se convierte, capaz que dice, sí, es de Dios esa palabra.
pero tus cercanos, tu hijo, tu marido, tu esposo o un amigo muy cercano a lo sumo, la única forma en la que puede ser iluminado es que vea en vos el carácter que Dios va cambiando de a poco. ¿Me seguís? Si uno sigue reaccionando ante los mismos problemas de la misma manera, el cercano nunca va a ser transformado, nunca va a ser iluminado con la luz del Evangelio. Por más que yo le comparta el mejor mensaje de la historia. La única forma de iluminar sobre el cercano, sobre el que me conoce, es que el otro perciba que mi carácter, mi forma de reaccionar ante sus demandas, las situaciones que él me pone, van siendo cambiadas por Dios. Es por eso que Moisés, Aarón y María acá aceptaron la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo era Moisés antes. Sabían que él reaccionaba, que él se enojaba, que él te pegaba si hacías algo que no le gustaba o te mandaba a freír churros sin escrúpulos. Y ahora no hacía nada. Vieron ese cambio en Moisés. Y es por eso que cuando Dios se le acercó a ellos pudieron aceptar que estaban equivocados. Porque vieron el cambio de Moisés. Es decir, Moisés fue un faro. Cuando ellos lo criticaron, cuando ellos le sacaron el cuero, Moisés se mantuvo firme en la misma postura. No reaccionó como antes. No reaccionó como la ola, como hubiese hecho antes, sino que lo hizo como un faro, manteniéndose firme. Y eso permitió que Aarón y María puedan recibir la corrección de Dios para su vida. ¿Me seguís hasta acá? Es decir, papá, mamá o pareja con tu pareja es muy difícil que se convierta, aunque puede pasar alguna vez, por tu predicación, porque vos preparás una reflexión recopada o reungida, por más que sea ungida, porque tu pareja, el que te conoce, el cercano, va a mirar tu carácter, va a mirar cómo reaccionás ante las situaciones. Y cuando ves que vos no reaccionás como antes, sino que reaccionás como Cristo, recién ahí va a decir, esta es autoridad, quiero lo que vos querés. Y ahí pues recién va a aceptar a Dios si no lo tiene o te va a tomar a vos como ejemplo para tratar de acercarse más a Dios. Es por eso que uno puede ser muy espiritual, orar mucho, pasar tiempo precioso en la presencia de Dios, estudiar mucho la palabra y está perfecto eso. Pero aún con todo eso hay muchas veces que hay cosas que tocan nuestra debilidad que uno se resiste a cambiarlo. Porque toca nuestra debilidad. Pero es ese lugar en donde Dios quiere tratar con tu carácter. Con Moisés le llevó 80 años, mirá, tratarlo. 80 años le llevó y un poco más también. Y era alguien espiritual. Dios de la misma manera quiere que esa área débil que nos cuesta, en la que brota tu carácter natural, Dios la quiere tratar, pero requiere una entrega específica de esa área. Es decir, mirá, Señor, en esta situación específica me estoy equivocando. A menos de que vos me toques, yo no lo puedo cambiar. Y es ahí en donde viene la transformación de carácter.